siquiera los abuelos pueden saber dónde estamos viviendo, ¿sí? Ya sé, mamá. San José republicano y la Virgen socialista y el hijo que de ellos nazca y el hijo que de ellos nazca será el primer comunista. Resulta que hay una carta robada que todos buscan y no la ven. ¿Y sabe dónde está escondida la carta? Tenemos que parecer normales, tenés que parecer una nena cualquiera que tiene una vida normal. ¿Entendés? No entiendo cómo va a funcionar este embute. La Casa de los Conejos es la adaptación del libro de Laura Alcoba. El libro cuenta la historia desde la mirada de una niña que tiene que vivir en silencio y eso me cautivó porque tiene que ver con cosas de mi propia infancia, de mi propia vida. Entonces me sentí totalmente identificada y además en tela de fondo está toda la cuestión de derechos humanos y la historia de este país que me interesaba por otro tipo de cosas también contar. El proceso de adaptación del libro de Laura Alcoba fue bastante largo, bastante arduo. Al principio me costaba bastante despegarme de la escritura, porque la escritura de Laura es muy bella. Hay otros libros que se adaptan y que uno busca la adaptación porque justamente el libro es como acá. Yo estaba con una obra mayor, entonces me costaba bastante y había un montón de escenas del libro. Por ejemplo, hay un momento en el libro en donde unos malhechores, digamos, que trabajan con el abuelo, que es abogado, se roban una bañadera enlosada y yo quería poner esa escena y me costó mucho entender que esa escena no tenía nada que ver con la película que estaba contando. Después fue un diálogo permanente con Laura Alcoba, quien no participó por decisión de ella del guión. Yo se lo había propuesto en un primer momento, pero ella consideró que su libro ya estaba escrito y que la película tenía que ser escrita por mí. Pero bueno, fue leyendo las diferentes versiones. Creo, si no me equivoco, que hubo 7 u 8 versiones del guión. Llegué a los protagonistas gracias a mis grandes amigos. Adrián Silver, que es un amigo de infancia, trabaja con una compañía de teatro y a través de él yo había conocido a Federico Lis y a Patricio Aramburu actuando en una obra. Y a través de él también me contacté con Guadalupe Ocampo y con Paula Brasca. Amora, la niña, fue un casting que hicimos en La Plata. Darío Grandinetti y Miguel Ángel Solá vienen de parte de la producción española, porque es una película en coproducción con España y con Francia. ¿De qué manera trabajé con los actores? Trabajé de maneras diferentes según el actor. Con la niña trabajé sin darle el guión, como vi que hicieron muchos otros directores antes que yo. Me pareció que de ese modo era más cercano al juego y que además la niña por ella misma, Mora leyó por sí sola el libro de Laura Alcoba, entonces ya conocía la historia. Además ella ya tiene un bagaje histórico importante porque sus abuelos eran desaparecidos, entonces eso la identificaba también con la historia que estábamos contando. Con el grupo de actores principales hicimos algunos ensayos que fueron muy valiosos para mí. Propusieron ellos un montón de soluciones, tanto desde la actuación como de rever el guión. Miguel Ángel Solá, en momentos en que no nos daba el tiempo para hacer 3, 4 escenas, no sé cómo hacía, en un segundo las ataba todas en un paquete y las resolvía. Darío Grandinetti más la cuestión de los movimientos, que lo domina súper bien. La verdad, son todos grandes actores. Yo necesitaba también tener gente así, gente que dominara muy bien su parte creativa en cuanto a la creación de personajes. Me interesaba esto. Por un lado, todos los actores lo tienen, pero algunos lo dominan mejor que otros. Esta es mi primera ficción y digamos que viniendo del documental, si bien yo había hecho varios cortometrajes antes, a ver, desde mí, una película es una película, que sea documental o que sea ficción. Como que tiene las mismas expectativas y tiene el mismo desafío autoral como director, como guionista de una película. El desafío es el mismo. La diferencia es a nivel de rodaje. Es ahí donde se juegan unas cosas. Hay una emoción, creo, desde la dirección que es diferente, porque en el documental nos encontramos con esa libertad tan grande de poder decidir todo en el último momento y en la ficción me costó mucho imponerme en algunos momentos, que hay imágenes que están en la película que se lograron escapándome con alguno que pudiera hacer la cámara, alguno que pudiera hacer el sonido y un actor o una actriz. Y agradezco esos momentos, pero me costó que me dieran permiso. Eso fue lo más complicado para mí, viniendo de un mundo tan libre como puede ser el cortometraje o el documental, adaptarme a esas rigideces que hay a veces en el mundo de la ficción y que no entiendo por qué están. Que la verdad es que una película después se vuelve a hacer en el montaje, o sea que el momento del rodaje debería ser también un momento de relax y de plastilina, de algo más plástico, de algo más moldeable. Estuve en muchos festivales internacionales, en Canadá 2 veces, en Estados Unidos, Nueva York y en Kansas, en Ecuador 3 veces, en Venezuela, en Chile 2 veces, en 2 ciudades diferentes, en Francia estuve en 3 festivales diferentes, en 3 ciudades diferentes, en España, en Austria, en Italia en 2 ciudades diferentes y en Ucrania. Fue hermoso cuando estuve presencial, pero claro, por la pandemia inicié la película en presencial en Vancouver y esa fue la premiere internacional y a partir de ahí ya no pude ir a ningún lado. Tenía previsto ir a Nueva York
que ir a otros lugares, pero ya no se pudo y fue todo online y eso fue una gran frustración. Igualmente agradezco que esos festivales se hayan podido hacer online porque era mejor eso que nada. O sea, en los lugares donde tuvo un recibimiento muy placentero, con unos comentarios muy lindos. Si tengo que decir algo que quiero transmitir con esta película, a lo mejor es ver cómo hay cosas en la historia con H mayúscula, que no pertenecen a un solo tiempo ni a una sola ideología. Hay cosas de las cuales somos todos responsables y que está bueno que se den a conocer a un público masivo. Si me detengo a pensar, capaz eso es lo que quiero transmitir. Y cómo, bueno, hay infancias diferentes y que por más dura que haya sido una infancia, uno puede ser igual de feliz. Muchos espectadores de festivales me dijeron, ¿cómo los padres podían hacer esto con esta chica? ¿Cómo la dejaban ahí? A Laura Alcoba con su libro le pasó lo mismo. Tanto Laura Alcoba como yo, cuando uno vivió algo así, decís, pero es que eran mis padres y mis padres estaban ahí. Y estos padres resulta que estaban más por la lucha social que por la entidad familiar. Era como que para poder tener una familia teníamos que estar insertos en una sociedad que funcione, en un mundo mejor, como ellos soñaban con construir. Entonces era una obviedad que los chicos estaban ahí, porque ¿dónde los iban a dejar? ¿Dónde los iban a poner? Eso es lo que quisiera transmitir. Que se entienda que más allá de izquierdas y derechas, más allá de grietas, más allá de presidentes, esta es una historia que tiene que ver con algo que pasó en Argentina y que por otra parte tiene una gran universalidad. De otro modo, el libro de Laura no hubiera sido traducido a un montón de idiomas y la película no hubiera estado en un montón de festivales de diferentes países. Entonces, por ahí eso, intentar abrir el panorama de nuestras convicciones. Lo que opino de las plataformas y el streaming es que están muy buenas para que se vean películas argentinas en el extranjero, películas que de otro modo no son estrenadas, pero de un modo general me encantaría que la gente pierda el miedo a ir a las salas de cine y que esta nueva modalidad de ver todo online, de vivir online, se deje poquito a poco de lado y que las salas vuelvan a estar llenas.